Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que muchos callan por miedo, por vergüenza o porque creen que ya no existe en nuestros tiempos modernos. Pero yo les digo con toda la autoridad que me da mi experiencia de años en el confesionario y en el ministerio de liberación, el demonio existe, está activo y muchas veces habita en nuestras propias casas sin que nos demos cuenta. ¿Saben cuántas familias he visto destruidas? ¿Cuántos hogares donde el amor se transformó en odio, la paz en violencia y la alegría en una tristeza sin nombre? No estoy hablando de cuentos medievales ni de supersticiones de abuela. Estoy hablando de realidades que he tocado con mis propias manos, de personas que he visto liberadas por el poder de Dios cuando todo parecía perdido. Hoy, en este momento, quiero que me escuchen con el corazón abierto, porque lo que voy a compartirles puede cambiar radicalmente el ambiente de su hogar. He conocido familias donde los hijos no pueden dormir, donde las pesadillas son constantes, donde las peleas estallan sin motivo aparente. He entrado en casas donde se siente un peso en el pecho apenas cruzas la puerta, donde el aire mismo parece cargado de una tristeza inexplicable. Y cuando preguntas, cuando investigas con paciencia y caridad, descubres que en esa casa se han practicado cosas que abren puertas al enemigo. Idolatría, brujería, ouija, consultas a videntes, tarot, reiki sin discernimiento, objetos malditos traídos de viajes o regalados por personas que practican el ocultismo. Hermanos, no estoy exagerando. El demonio es real, el infierno es real y las puertas que abrimos con nuestra ignorancia o nuestra soberbia también son reales. Pero escúchenme bien. Así como el mal tiene poder, el bien tiene infinitamente más poder. Y hoy vamos a hablar de una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado, el agua bendita. Algunos dirán, Padre, eso es superstición, eso es magia, eso es ridículo en pleno siglo XXI. Y yo les respondo con firmeza, no es superstición cuando está fundamentado en la fe de la iglesia de 2000 años. No es magia, porque la magia pretende manipular fuerzas ocultas, mientras que el agua bendita es un sacramental que nos conecta con el poder de Dios. Cristo mismo nos mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua, desde el principio de la creación, ha sido símbolo de vida, de purificación, de renovación. En el Génesis, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. En el Éxodo, Dios dividió las aguas para salvar a su pueblo. En el Jordán, Cristo santificó las aguas con su presencia. Y en la cruz, de su costado brotó agua y sangre, signos de nuestra salvación. El agua bendita no es un amuleto mágico, es un signo eficaz de la gracia de Dios cuando se usa con fe. Durante años he usado el agua bendita en exorcismos, en bendiciones de casas, en situaciones donde las familias me llamaban desesperadas porque algo no andaba bien. Y he visto maravillas. He visto cómo cambia el ambiente de una casa cuando se bendice con fe. He visto cómo fenómenos inexplicables cesan cuando se rocía agua bendita con oración sincera. He visto matrimonios al borde del divorcio recuperar la paz. He visto niños aterrorizados por presencias nocturnas volver a dormir tranquilos. No es el agua en sí misma, hermanos, es la fe con la que se usa. Es el poder de Cristo que actúa a través de este sacramento. Pero necesito que entiendan algo fundamental. El agua bendita no es varita mágica. No funciona si su vida está en pecado mortal, si no hay conversión, si no hay vida sacramental. Es parte de un combate espiritual que requiere oración, ayuno, confesión y vida eucarística. Hoy voy a guiarlos paso a paso. Voy a enseñarles cómo usar correctamente el agua bendita, qué oraciones hacer, cómo preparar su corazón, cómo identificar si hay algo malo en su casa y sobre todo, cómo mantener su hogar como un santuario donde Cristo reine y el demonio no tenga acceso. Pero antes de entrar en lo práctico, necesito que comprendan la realidad espiritual en la que vivimos. Necesito que entiendan quién es el enemigo, cuáles son sus tácticas y por qué tantas familias cristianas están siendo atacadas precisamente en sus hogares. Porque, hermanos, el demonio sabe que si destruye la familia, destruye la iglesia. Si contamina el hogar, contamina todo, y por eso ataca con tanta furia los lugares donde deberíamos estar más protegidos. Quédense conmigo, porque lo que viene es revelador y necesario para su salvación y la de los suyos. Permítanme empezar por algo fundamental que muchos católicos han olvidado. Vivimos en medio de una guerra espiritual. San Pablo lo dice clarísimo en su carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades,
contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en el aire. Esto no es poesía, hermanos, es descripción literal de la realidad invisible que nos rodea. Hay ángeles buenos que nos protegen, sí, pero también hay demonios que buscan destruirnos. Y el primer objetivo del demonio es que no creamos en él, porque así opera con total libertad. ¿Cuántas veces he escuchado, Padre, yo no creo en el diablo, eso es cosa del pasado? Y yo respondo, pues él sí cree en ti. Y mientras tú niegas su existencia, él trabaja sin estorbo en tu vida. El demonio tiene una inteligencia superior a la nuestra. Es un ángel caído, con toda la capacidad intelectual angélica, pero pervertida por el odio a Dios y a nosotros, que somos imagen de Dios. Su objetivo no es solo tentarnos al pecado, que ya es mucho, sino destruir nuestra paz, nuestra fe, nuestras familias, nuestra esperanza. Y para lograrlo usa muchas tácticas. La primera es la tentación ordinaria. Esos pensamientos malos que aparecen en nuestra mente, esas inclinaciones al pecado que sentimos. La segunda es la opresión. Cuando empieza a afectar nuestra salud, nuestras emociones, nuestras relaciones, sin que haya posesión. La tercera, la más grave, es la posesión. Cuando toma control del cuerpo de una persona, aunque nunca del alma, si ésta se mantiene en gracia. Pero hay otra forma de acción diabólica de la que casi no se habla: la infestación de lugares. Sí, hermanos, los demonios pueden infestar lugares, especialmente casas. No hablo de que estén ahí permanentemente como si fuera su hogar, porque ellos no tienen cuerpo, pero sí pueden ejercer influencia constante sobre un lugar determinado. ¿Cómo sucede esto? Hay varias puertas de entrada. La primera y más común, objetos malditos. ¿Cuántas personas traen a su casa cosas de culturas paganas sin saber lo que representan? Máscaras tribales que se usaban en rituales, estatuas de dioses falsos, amuletos, pirámides energéticas, atrapasueños con invocaciones, libros de magia y ocultismo. Otros reciben regalos de personas que practican santería, brujería o espiritismo, y esos objetos vienen cargados. He visto casos donde una simple pulsera regalada por un brujo causaba pesadillas constantes, y al quemarla según el ritual de la iglesia, todo cesaba inmediatamente. La segunda puerta es la práctica directa de ocultismo en la casa: sesiones de Ouija, invocación de espíritus, consultas a médiums, rituales de magia blanca o negra. Hermanos, no existe la magia blanca buena. Toda magia que no viene de Dios viene del enemigo, aunque se disfrace de luz. ¿Cuántas familias han jugado con la Ouija por diversión y luego han vivido infiernos? Yo he atendido casos de jóvenes que después de esas sesiones empezaron a escuchar voces, a ver sombras, a sentir que algo los tocaba por las noches. Una madre me contó llorando cómo su hija adolescente, después de jugar Ouija con amigas, dejó de ser la misma. Pasó de ser dulce y cariñosa a agresiva y sombría. Sus ojos cambiaban a veces de expresión de manera aterradora, y en su cuarto se sentía un frío inexplicable incluso en verano. Solo después de exorcismos, destrucción de objetos relacionados y bendición profunda de la casa, la joven recuperó su normalidad. La tercera puerta es el pecado grave y habitual en la casa: pornografía constante, adulterio, violencia, odios profundos, maldiciones contra otros. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que crea un ambiente espiritual tóxico que atrae lo demoníaco. Una casa donde se vive en pecado mortal sin arrepentimiento es una casa sin protección divina. Es como quitar las alarmas y dejar las puertas abiertas para que entre cualquier ladrón. Y el ladrón, nos dice Jesús, viene a robar, matar y destruir. Por eso es tan importante la vida de gracia, la confesión frecuente, la comunión en estado de gracia. Una familia que vive en amistad con Dios, que reza junta, que vive los sacramentos, construye un muro de protección que el demonio difícilmente puede traspasar. Pero cuando hay pecado, división, alejamiento de Dios, las defensas caen y el enemigo entra. Ahora bien, ¿cómo saber si hay influencia demoníaca en mi casa? Les voy a dar señales concretas, pero con una advertencia: no todo problema es demoníaco. A veces es simplemente psicológico, médico o consecuencia natural de malas decisiones. El discernimiento es fundamental. Primera señal: ambiente opresivo constante sin causa natural. Entras a la casa y sientes pesadez, angustia, ganas de salir. La gente pelea sin razón. Los niños lloran más de lo normal. Hay una tristeza que flota en el aire. Segunda señal: fenómenos inexplicables repetidos. Objetos que se caen solos, golpes en las paredes, puertas que se abren, aparatos que se encienden sin que nadie los toque. Ahora,
Un cuadro que se cae una vez puede ser el clavo que se dio, pero cuando son múltiples fenómenos durante mucho tiempo, hay que investigar. Tercera señal, problemas de sueño generalizados en la familia. Insomnio, pesadillas recurrentes con temas similares, sensación de presencia en las noches, parálisis de sueño frecuente. Conozco familias donde todos, desde los niños hasta los adultos, tenían pesadillas casi todas las noches. Cuarta señal, animales que reaccionan a algo invisible. Los perros que ladran a esquinas vacías, gatos que se erizan mirando al vacío. Los animales perciben cosas que nosotros no. Quinta señal, deterioro inexplicable de la salud de varios miembros. Enfermedades que vienen y van, dolores migratorios, depresiones que aparecen sin causa aparente. Sexta señal, conflictos constantes y desproporcionados, peleas por nada, iras explosivas, resentimientos que crecen sin motivo real. Pero, hermanos, ojo, repito, no corran a pensar que todo es demonio. Antes de llegar a esa conclusión, descarten lo natural. Hay problemas médicos sin tratar, hay conflictos psicológicos de fondo, hay pecados que causan culpa y tensión, hay malas costumbres de comunicación familiar, hay estrés laboral o económico que se lleva a casa. Muchas veces lo que parece espiritual es simplemente humano y se resuelve con terapia, con medicina, con diálogo sincero. El demonio existe y actúa, pero no está detrás de cada problema. Sin embargo, si después de descartar todo lo natural persisten fenómenos inexplicables junto con historia de ocultismo en la casa, entonces sí hay que actuar espiritualmente. Y aquí es donde entra el agua bendita. Pero como parte de un proceso más amplio, llegamos al corazón del asunto. ¿Qué es exactamente el agua bendita y por qué tiene poder? El agua bendita es agua natural que ha sido bendecida por un sacerdote u obispo mediante una oración específica de la iglesia. En esa bendición se invoca a la Santísima Trinidad, se hace la señal de la cruz sobre el agua y se pide a Dios que la santifique para que sea instrumento de su gracia. El agua queda entonces convertida en sacramental. ¿Qué es un sacramental? No es un sacramento que confiere gracia por sí mismo ex opere operato, sino un signo sagrado que dispone a recibir gracias, que protege contra el mal, que santifica momentos y lugares. Los sacramentales actúan ex opere operantis ecclesiae, es decir, por la oración de la iglesia. El agua bendita tiene varios usos legítimos en la tradición católica. El primero y principal, recordar nuestro bautismo. Por eso en las iglesias hay pilas de agua bendita a la entrada, para que al entrar hagamos la señal de la cruz con ella y recordemos que somos bautizados, que pertenecemos a Cristo, que hemos renunciado a Satanás. Es un acto de renovación de las promesas bautismales. Cada vez que nos signamos con agua bendita estamos diciéndole al demonio, no tienes poder sobre mí porque he sido marcado con el sello de Cristo. Es un acto de fe, no de superstición. La superstición sería creer que el agua tiene poder mágico en sí misma independiente de Dios. La fe es saber que el poder viene de Dios y que el agua es instrumento de ese poder cuando se usa correctamente. El segundo uso del agua bendita es la bendición de personas. Podemos rociar con agua bendita a nuestros hijos al levantarse y al acostarse pidiéndole a Dios que los proteja. No es que el agua mágicamente cree un escudo, sino que es un gesto sacramental que invoca la protección divina y fortalece la fe. He enseñado a muchas madres a bendecir a sus hijos con agua bendita cuando salen de casa, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te guarde hoy. Y esas madres me testifican cómo sienten paz al hacerlo y cómo sus hijos crecen con sentido de ser protegidos por Dios. El tercer uso, que es el que más nos interesa hoy, es la bendición y purificación de lugares, especialmente del hogar. Desde tiempos antiguos, la iglesia ha bendecido casas usando agua bendita. En el Antiguo Testamento ya vemos rituales de purificación con agua mezclada con cenizas, aspersiones para purificar personas y lugares. En el Nuevo Testamento, Cristo santifica el agua al bautizarse en el Jordán. La iglesia primitiva continuó usando agua bendita para bendecir casas de cristianos. Los santos padres hablan de ello. San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV habla del poder del agua bendita contra los demonios. San Juan Crisóstomo menciona cómo los cristianos rociaban sus casas con agua bendita para protegerlas. Santa Teresa de Ávila, gran mística y doctora de la Iglesia, escribió: por experiencia he visto que no hay cosa con que huyan más los demonios para no tornar que el agua bendita. Y ella no era supersticiosa, era una de las mentes más brillantes de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1672 habla de los sacramentales y dice que preparan a recibir la gracia y disponen a cooperar con ella. El agua bendita es uno de ellos. El ritual romano, el libro oficial de la Iglesia para bendiciones, incluye la bendición de casas con agua bendita.
No es invento mío ni devoción popular sin fundamento, es práctica oficial de la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, el poder del agua bendita no es automático ni supersticioso. Si yo rocío agua bendita en mi casa, pero sigo viviendo en pecado mortal, si no me confieso, si no voy a misa, si mi vida está alejada de Dios, el agua bendita no va a hacer nada. Es como querer llenar de luz una habitación mientras mantienes las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Primero tienes que abrir, tienes que disponerte, tienes que vivir en gracia. Hermanos, antes de enseñarles cómo usar el agua bendita en su hogar, necesito que entiendan algo crucial. Esto no es un ritual mágico, es un acto de fe que se inserta en una vida cristiana coherente. Imaginen que su casa es un castillo medieval. El castillo tiene murallas, puertas, soldados, armamento. Pero de nada sirve todo eso si el señor del castillo ha pactado con el enemigo, si ha abierto las puertas desde dentro, si ha envenenado los pozos, si ha dejado entrar espías. De la misma manera, de nada sirve rociar agua bendita si en la casa se sigue viendo pornografía, si hay adulterio, si se consultan horóscopos, si se va a brujos o curanderos, si hay objetos del ocultismo, si no se reza, si no se va a misa. Primero hay que cerrar las puertas al enemigo y luego fortificar con los medios que Dios nos da. Entonces, antes de bendecir su casa con agua bendita, hagan un examen de conciencia serio. Pregúntense, ¿hay pecados graves en mi vida que no he confesado? Si la respuesta es sí, vayan a confesarse. Un alma en pecado mortal no tiene la gracia santificante, está espiritualmente muerta y no puede ser canal efectivo de las bendiciones de Dios. Es como un cable eléctrico cortado. La electricidad no pasa. Confiésense primero. Segunda pregunta. ¿Hay objetos en mi casa que no deberían estar? Piensen bien. ¿Tienen libros de magia, de ocultismo, de esoterismo? ¿Tienen cartas de tarot, tableros de ouija, péndulos de radiestesia? ¿Tienen amuletos que no son cristianos, como piedras energéticas, pirámides, figuras de Buda tratadas como amuleto, imágenes de dioses falsos? Si la respuesta es sí, desháganse de ellos. Aquí hay que tener cuidado con los malentendidos. Tener un Buda como pieza decorativa de arte, sin venerarlo ni atribuirle poderes, no es malo en sí mismo, aunque puede confundir. Pero si a alguien le pone velas, le pide cosas, lo trata como divinidad, eso es idolatría y hay que eliminarlo. Las estatuas cristianas, las cruces, las medallas benditas, las imágenes de santos, no son amuletos, son recordatorios de realidades santas, invitaciones a la oración. No las veneramos a ellas, sino que a través de ellas veneramos a quien representan. Es como la foto de tu madre, no besas el papel, besas la imagen que representa a tu madre. Así con los íconos cristianos. Pero los objetos del ocultismo no representan nada santo, sino que están conectados con fuerzas demoníacas. Hay que destruirlos. ¿Cómo destruirlos? No los regalen, porque trasladarían el problema a otros. No los vendan. Quémenlos si es posible, o rómpanlos y deséchenlos en la basura pidiéndole a Dios que rompa cualquier atadura que hayan creado. Un hombre me contó que tenía una colección de máscaras africanas que había traído de viajes. Decoraban su sala, pero desde que las puso, empezaron problemas en la familia. Pesadillas, peleas, sensación de ser observados. Le aconsejé que investigara el origen de esas máscaras. Descubrió que varias eran usadas en rituales animistas de invocación de espíritus. Las quemó, pidió perdón a Dios, confesó esa puerta que había abierto por ignorancia, bendijo su casa y en una semana todo cambió, paz, armonía, los niños volvieron a dormir tranquilos. ¿Coincidencia? No lo creo. Tercera pregunta, ¿hay en mi casa práctica de cosas incompatibles con la fe católica? ¿Alguno va a brujos, curanderos espiritistas, lee el horóscopo tomándoselo en serio, practica reiki no cristiano con invocaciones, hace yoga con mantras a dioses hindúes? Todo eso es puerta abierta al enemigo. No digo que todo yoga sea malo, si es solo ejercicio físico no hay problema. Pero si incluye invocaciones a chakras entendidos como dioses, mantras con nombres de deidades paganas, filosofías panteístas, ahí hay peligro. El cristiano busca la salud física y mental, pero nunca a costa de comprometer su fe. Si hay alguna de estas prácticas, hay que renunciar a ellas, confesarlas si se hicieron con conocimiento y cortar toda relación con eso. Solo entonces el terreno está preparado para bendecir la casa. Ahora sí, hermanos, entramos en lo práctico. ¿Cómo consiguen agua bendita? La forma correcta es ir a su parroquia y pedirle al sacerdote que les bendiga agua. Lleven una botella de agua natural limpia y pidan humildemente, Padre, ¿podría bendecirme esta agua? ¿Cualquier sacerdote católico puede hacerlo? Si el párroco pregunta ¿para qué? Digan con sencillez, para bendecir mi casa y recordar mi bautismo. La bendición lleva unos minutos.
El sacerdote hace la señal de la cruz sobre el agua y reza la oración de bendición oficial de la iglesia. Desde ese momento el agua queda bendita y la pueden usar. Si viven en un lugar donde no hay sacerdote accesible, en algunas iglesias hay recipientes con agua bendita disponible para los fieles, pueden llenar una botella de ahí. Es importante que el agua esté limpia y en buen estado. No usen agua sucia o contaminada pensando que la bendición la va a purificar físicamente. Eso es superstición. La bendición la purifica espiritualmente, la convierte en sacramental, pero no transforma sus propiedades físicas. Usen agua potable. Pueden usar agua del grifo si es potable o embotellada. Una vez bendita, guárdenla en un lugar digno, no junto a productos de limpieza o en sitios poco apropiados. Algunos tienen una botellita especial etiquetada agua bendita y la guardan cerca de sus imágenes religiosas o en su mesita de noche. No es obligatorio, pero es respetuoso. Y no hace falta mucho, con medio litro pueden bendecir una casa normal rociando con parsimonia. El agua bendita no se echa a chorro como si fuera desinfectante. Se asperja, es decir, se rocía en pequeñas gotas, porque es un signo sacramental, no un elemento de limpieza física. Llegamos al momento central. ¿Cómo bendecir la casa con agua bendita? Primero, elijan un momento apropiado. Ideal es hacerlo un sábado por la mañana o un domingo después de misa. Que la casa esté limpia físicamente porque lo exterior refleja lo interior. Si su casa está hecha un desastre de suciedad, límpienla primero. Orden exterior ayuda al orden interior. Póngalo todo en orden. Recojan, limpien, ventilen. Luego reúnan a toda la familia si es posible. Esto no es algo que uno hace escondido, sino acto de fe familiar. Padre, madre, hijos, todos juntos van a consagrar su hogar a Dios. Preparen el agua bendita en un recipiente pequeño, puede ser un vasito o una taza. Algunos usan un ramo de hierbas benditas o un hisopo pequeño para asperjar, pero también pueden hacerlo simplemente con los dedos, mojándolos en el agua y rociando. Empiecen en la puerta principal. Antes de entrar a bendecir, hagan una oración inicial todos juntos. Puede ser algo así. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, tú que dijiste, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Te pedimos que estés presente ahora en nuestro hogar. Queremos consagrar esta casa a ti, queremos que seas el Señor de este lugar, que tu amor reine aquí, que tu paz more entre nosotros y que todo mal sea expulsado por tu poder. Virgen María, Madre nuestra, intercede por nosotros. San José, protector de la Sagrada Familia, guarda esta casa. Ángel de la guarda, custodios nuestros, rodeen este hogar con su protección. Amén. Luego entren y empiecen por la sala principal. En cada habitación van a hacer lo siguiente. Tracen una cruz en la puerta con agua bendita diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego rocíen agua bendita en las 4 esquinas del cuarto, haciendo una cruz en cada esquina, repitiendo que Cristo reine en este lugar, que todo mal huya de aquí, que la paz de Dios habite en esta casa. Van habitación por habitación, sala, cocina, comedor, baños, cada recámara. En los cuartos de los niños pueden añadir, Señor, protege a este niño, cúbrelo con tu sangre preciosa, que duerma en paz bajo tu amparo. En la recámara matrimonial. Señor, bendice este matrimonio, protege nuestra intimidad, santifica nuestro amor, aleja toda tentación. No olviden el jardín si tienen, el garage, el sótano, el ático, todo espacio de la propiedad. Cuando lleguen a lugares donde sienten especial pesadez o donde han ocurrido cosas malas, rocíen más agua bendita y oren con más intensidad. Si en una habitación hubo peleas constantes, oren específicamente por perdón y reconciliación. Si alguien enfermó gravemente ahí, pidan sanación de recuerdos. Si ahí se practicó algo del ocultismo, renuncien explícitamente. Renuncio a toda práctica de ocultismo que se haya hecho aquí. En el nombre de Jesucristo, ordeno a todo espíritu maligno que se vaya de esta casa y no regrese. Esta casa pertenece a Cristo. Y tú no tienes ningún derecho aquí. Digan esto con autoridad, con fe, con firmeza. No es que ustedes tengan poder propio, pero en Cristo sí lo tienen. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice San Juan. Pueden usar oraciones tradicionales. Les voy a dar una muy poderosa que ha sido usada por siglos. Mientras rocían, recen. Que huya de este lugar todo espíritu malo, todo encanto, toda brujería, toda infestación del enemigo. Que el ángel de la paz entre aquí y que todo espíritu de discordia se aleje. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Amén. También pueden rezar el Salmo 91, que es un salmo de protección. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta.
Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Este salmo es bellísimo y poderosísimo para protección. Otra oración que recomiendo mucho es la llamada oración a San Miguel Arcángel que León XIII mandó rezar después de cada misa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Recen esta oración en cada habitación después de rociar el agua bendita. San Miguel es el gran guerrero celestial contra el demonio, y su intercesión es poderosísima. Invocar su protección sobre el hogar es sabiduría espiritual. Yo siempre lo invoco en mis exorcismos y he visto su poder. No olviden las ventanas y las puertas, son entradas simbólicas y a veces reales. Hagan una cruz con agua bendita en cada puerta y ventana, especialmente en la puerta principal y en ventanas de recámaras. Digan, por esta puerta solo entre el bien, que Cristo sea el guardián de esta entrada. Si tienen crucifijos, asegúrense de que estén benditos y colóquenlos en lugares visibles, especialmente en cada recámara sobre la puerta o frente a la cama. El crucifijo no es decoración, es presencia real de Cristo. El demonio no soporta la cruz porque es el signo de su derrota. Una casa con crucifijos benditos en lugares importantes tiene una protección enorme. Pero ojo, que estén benditos por un sacerdote. Un crucifijo sin bendecir es solo un objeto religioso, pero bendecido es sacramental con poder espiritual. Después de bendecir toda la casa, reúnanse nuevamente en el centro, en la sala o donde sea el corazón del hogar y hagan una consagración final. Pueden usar esta oración que yo compuse para familias. Señor Jesucristo, Rey del universo, te consagramos hoy esta casa y esta familia. Que tu sagrado corazón reine aquí. Que tu amor sea la ley que nos una. Que tu paz sea el ambiente que respiremos. Que tu verdad sea la luz que nos guíe. Te pedimos que expulses de aquí toda tiniebla, todo mal, toda influencia del enemigo. Que esta casa sea un pequeño santuario, un pedacito de cielo en la tierra. Que quien entre aquí sienta tu presencia. Que María, tu madre y madre nuestra, extienda su manto protector sobre este hogar. Que San José custodie esta casa como custodió la de Nazaret. Que nuestros ángeles custodios monten guardia en cada esquina. Todo esto te lo pedimos por tu santísima pasión. Amén. Si quieren hacer algo más completo, pueden entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en su hogar. ¿Qué significa esto? Es colocar una imagen del Sagrado Corazón en lugar prominente y consagrarle formalmente la familia y el hogar, reconociéndolo como Rey del hogar. Hay una ceremonia específica para esto con oración oficial que pueden conseguir con su párroco o en internet. La entronización del Sagrado Corazón trae bendiciones enormes a las familias. Santa Margarita María de Alacoque, a quien Jesús se apareció mostrándole su corazón, transmitió promesas para las familias que entronicen su Sagrado Corazón. Entre ellas, paz en la familia, bendiciones abundantes, protección especial. He visto familias transformadas por esto. Una familia al borde de desintegrarse, con el padre en adulterio y la madre en depresión, entronizó el Sagrado Corazón después de un retiro. El padre se convirtió, dejó su relación ilícita, volvió a la familia, se confesó y hoy son una familia modelo. ¿Magia? No. Gracia de Dios cuando se le da el lugar que merece. Ahora bien, hermanos, bendecir la casa una vez no es suficiente. Es como bañarse, no basta una vez en la vida. La bendición hay que renovarla. Yo recomiendo que cada semana o al menos cada mes hagan una aspersión sencilla de la casa con agua bendita. No hace falta la ceremonia completa, pero sí pasar rociando con agua bendita mientras rezan un Padre Nuestro y una Ave María en cada cuarto. Así mantienen la protección activa. Además, cada día pueden rociar con agua bendita sobre sus hijos antes de que salgan a la escuela, sobre el esposo o esposa antes de salir al trabajo. Es un gesto de amor y de fe. Que Dios te guarde, dicen mientras trazan una cruz en su frente con agua bendita. Esto crea un hábito de fe precioso en la familia. También pueden usar el agua bendita para bendecir objetos nuevos que lleguen a la casa. Compraron un auto usado, bendíganlo con agua bendita porque no saben qué energías trae del dueño anterior. ¿Les regalaron algo? Si no conocen bien la procedencia o a la persona, una aspersión con agua bendita no hace daño. ¿Trajeron algo de un viaje? Bendíganlo. Es prevención espiritual, no paranoia. Es como lavarse las manos al llegar de la calle, higiene pero espiritual.
Y cuando rocíen el agua bendita, háganlo siempre con fe, con conciencia de que no es el agua la que actúa, sino Dios a través del agua. Si lo hacen mecánicamente, sin fe, sin oración, pierde eficacia. Es como tomar medicina sin seguir el tratamiento completo. No funciona igual. El agua bendita es poderosa, hermanos, pero si la usan y siguen viviendo en pecado, si no rezan, si no van a misa, si no se confiesan, es como poner una tirita en una herida que necesita cirugía. La bendición de la casa debe ir acompañada de vida cristiana seria. ¿Quieren que su casa sea un santuario? Entonces hagan de ella un lugar de oración. Tengan un rincón de oración, un altarcito sencillo con crucifijo, imagen de María, Biblia, rosario. Recen juntos como familia, aunque sea 5 minutos al día. Recen el rosario, aunque sea una decena. Lean la palabra de Dios juntos. Bendigan los alimentos antes de comer. Vayan a misa todos los domingos sin falta. Confiésense al menos una vez al mes. Vivan en gracia de Dios, así su casa será inexpugnable para el enemigo. Permítanme contarles casos reales que he atendido para que vean el poder de estas cosas cuando se hacen con fe. Una señora me llamó desesperada porque su hijo de 8 años tenía terror nocturno. Todas las noches gritaba que había algo en su cuarto, que veía sombras que lo miraban. Los médicos dijeron que eran pesadillas normales, pero eran demasiado constantes. Fui a la casa, hice un recorrido y en el cuarto del niño sentí algo pesado, una opresión en el pecho. Pregunté si había algo especial en ese cuarto. La madre recordó que habían usado ese cuarto para guardar cosas de la abuela fallecida, quien había consultado brujas toda su vida. Entre esas cosas había cartas de tarot y un libro de hechizos. Les mandé quemar eso inmediatamente. Bendije el cuarto con agua bendita, hice oración de liberación, dejé un crucifijo bendito. El niño durmió tranquilo esa noche por primera vez en meses y nunca volvió a tener esos terrores. Otro caso, un matrimonio joven en crisis. Peleaban por todo, se gritaban, incluso hubo violencia física leve. Ambos decían que no se reconocían, que algo los dominaba cuando peleaban. Fui a su casa y descubrí que habían comprado una casa de segunda mano. Investigando supimos que el dueño anterior había sido espiritista, hacía sesiones de invocación de muertos ahí. La casa estaba infestada. Hicimos una bendición profunda, confesión de ambos esposos, primero, perdón mutuo, luego bendición de toda la casa con agua bendita, exorcismo breve, consagración al Sagrado Corazón. En semanas el cambio fue radical. Las peleas cesaron, volvió el amor, tuvieron un bebé al año siguiente. Ellos testifican en su parroquia ahora sobre el poder de Dios. Un caso dramático, un adolescente de 15 años empezó a tener comportamientos extraños después de ir a una fiesta donde jugaron Ouija. Se autolesionaba, hablaba sola, a veces su voz cambiaba y decía cosas horrendas blasfemando contra Dios. Los papás la llevaron a psiquiatras, pero empeoraba. Finalmente me la trajeron. En la entrevista, cuando mencioné el nombre de Jesús, la chica reaccionó violentamente, gritó con voz que no era suya, sus ojos se pusieron extraños. Era un caso de opresión demoníaca grave rozando la posesión. Hice exorcismos con autorización del obispo durante semanas. Combiné eso con bendición de su casa, eliminación de objetos relacionados con la Ouija, oración constante de los padres, ayuno. Poco a poco se fue liberando. Hoy es una joven sana, feliz, convertida, estudiando para maestra. Cuando me ve me abraza llorando de gratitud. Les cuento estos casos no para asustarlos, sino para que vean la realidad espiritual. El demonio existe y actúa, pero el poder de Cristo es infinitamente mayor. Una familia que vive en gracia, que reza, que usa los sacramentales, que consagra su casa, es una fortaleza. El demonio puede rugir afuera, pero no entra. Y si entró antes por puertas que se abrieron en ignorancia o pecado, puede ser expulsado. El agua bendita es un arma poderosa en este combate, pero no es la única. Está la oración, especialmente el rosario. Está la Eucaristía, especialmente la comunión en gracia. Está la confesión que limpia el alma y quita poder al demonio. Está el ayuno que Jesús mismo dijo que ciertos demonios solo salen con oración y ayuno. Está la lectura de la palabra, especialmente los evangelios. Está la devoción a María que aplasta la cabeza de la serpiente. Todo esto junto hace impenetrable la armadura espiritual. Quiero que entiendan que no estamos jugando. El combate espiritual es real y estamos en medio de él, lo queramos o no. San Pedro dice, el diablo anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Resistir firme significa usar las armas que Dios nos da. El agua bendita es una de ellas. Pero sin las otras, no basta. Es como tener un solo soldado defendiendo un castillo, mejor que nada, pero insuficiente. Necesitamos todo el arsenal.
Y hermanos, ese arsenal está disponible para todos. No es solo para sacerdotes o monjas. Es para cada cristiano bautizado. Ustedes tienen poder en Cristo. Ustedes pueden bendecir su casa con agua bendita. Ustedes pueden expulsar demonios invocando el nombre de Jesús. Ustedes pueden proteger a sus familias con oración y sacramentales. No se sientan impotentes, están revestidos de Cristo en el bautismo. Ahora quiero darles consejos prácticos adicionales para mantener su hogar protegido espiritualmente. Primero, eliminen toda entrada de contenido impuro a su casa. Pornografía, películas extremadamente violentas o satánicas, música que glorifica el mal, videojuegos ocultistas. Sé que suena radical, pero hermanos, no pueden pretender que su casa sea santa si por la televisión o el internet entra basura constantemente. No digo que se vuelvan puritanos extremos, pero sí que tengan criterio. Si una película glorifica el satanismo, el ocultismo, la violencia sin sentido, ¿para qué meterla en su casa? Hay entretenimiento sano. Elijan con sabiduría y controlen lo que ven sus hijos. Internet sin supervisión es puerta abierta al enemigo. ¿Cuántos jóvenes han caído en pornografía, en contacto con sectas por internet, en retos peligrosos? Padres, sean vigilantes. Segundo consejo, llenen su casa de cosas santas. Imágenes sagradas en las paredes, no por superstición, sino por recordatorio. Cuando ves un crucifijo, recuerdas que Cristo te amó hasta morir por ti. Cuando ves una imagen de María, recuerdas que tienes madre en el cielo. Cuando ves una imagen del ángel de la guarda, recuerdas que no estás solo. Tengan una Biblia en casa, visible, accesible. Léanla. Tengan agua bendita siempre disponible. Tengan medallas benditas que puedan usar, especialmente la medalla milagrosa o la de San Benito, que tiene oración específica de exorcismo. La medalla de San Benito es poderosísima contra el demonio. En ella hay una cruz y letras que son iniciales de una oración en latín que significa: retírate, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno, úsenla con fe. Tercer consejo, establezcan ritmos de oración familiar. No hace falta hora diaria, aunque sería ideal, pero al menos 5 o 10 minutos diarios de oración juntos. Por ejemplo, antes de cenar, recen juntos un Padre Nuestro, un Ave María y pidan por las intenciones de cada miembro de la familia. Los niños aprenderán a rezar viendo a sus padres. La familia que reza unida permanece unida y el demonio huye de las familias que rezan. He visto matrimonios salvados del divorcio cuando empezaron a rezar juntos. He visto hijos rebeldes que se convirtieron cuando los padres empezaron a rezar el rosario por ellos diariamente. La oración cambia cosas, hermanos. No es autosugestión, es poder real de Dios que se activa cuando rezamos con fe. Cuarto consejo, vayan a misa juntos todos los domingos. La misa es el cielo en la tierra, es el Calvario hecho presente, es el mayor acto de adoración que podemos ofrecer a Dios. En la misa, Cristo se hace presente en el altar, su sacrificio se reactualiza de manera incruenta y nosotros somos invitados al banquete del Cordero. Una familia que va junta a misa cada domingo tiene la gracia divina fluyendo constantemente. Además, la comunión en estado de gracia es la mayor protección contra el mal. Santa Teresa de Ávila decía que una sola comunión bien hecha vale más que todos los exorcismos del mundo. Cristo en nuestra alma es fortaleza inexpugnable. Pero ojo, comulgar en pecado mortal es sacrilegio gravísimo. Si están en pecado grave, confiésense primero. Quinto consejo, cultiven virtudes en casa, paciencia, caridad, perdón, humildad. El demonio se alimenta de orgullo, de ira, de rencor, de lujuria, de envidia. Si en su casa hay virtudes cristianas, no hay espacio para el demonio. Si perdonan rápido, si piden perdón con humildad, si se tratan con caridad, si dominan sus pasiones, si son castos según su estado, entonces construyen santidad. Y la santidad expulsa al demonio. Santa Teresa decía que vio más demonios huyendo de un alma humilde que de un exorcismo solemne. La humildad es arma poderosísima, practíquenla. Hermanos, hay algo más que debo decirles y sé que algunos lo necesitan escuchar urgentemente. Si sospechan que en su casa hay infestación demoníaca seria, no actúen solos. Busquen ayuda de un sacerdote experimentado. No todos los sacerdotes tienen experiencia en esto, es cierto, pero busquen uno que sí la tenga o pídanle a su párroco que lo refiera. En cada diócesis debería haber un sacerdote exorcista nombrado por el obispo. Si los fenómenos son muy fuertes, persistentes, aterradores, no basta el agua bendita. Se necesita un exorcismo formal que solo un sacerdote con permiso del obispo puede hacer. No traten de exorcizar ustedes si no están preparados y autorizados. Pueden empeorar las cosas.
pero sí pueden bendecir su casa con agua bendita, eso cualquier fiel puede hacerlo. También les digo, no tengan miedo excesivo. El demonio es poderoso, pero ya está derrotado. Cristo lo venció en la cruz. He aquí que les doy poder de pisar serpientes y escorpiones y toda la fuerza del enemigo, y nada les hará daño, dijo Jesús a sus discípulos. Ese poder es nuestro en el bautismo. Si vivimos en gracia, si rezamos, si usamos los sacramentales, no hay nada que temer. El miedo excesivo es también una táctica del demonio, paralizarnos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de buen juicio, dice San Pablo. Actúen con confianza, con fe, con autoridad, como hijos de Dios que son, y si sienten miedo, invoquen a Jesús. Jesús, confío en ti. Jesús, protégeme. Su nombre es poderosísimo. Un último consejo práctico: sean constantes. La vida espiritual es como el ejercicio físico. Si vas al gimnasio una vez al año, no sirve de nada. Tiene que ser constante. De igual manera, bendigan su casa regularmente, recen regularmente, confiésense regularmente, comulguen regularmente. La constancia es clave. No esperen a sentirse atacados para actuar. Actúen preventivamente. Una casa bendecida mensualmente con agua bendita, donde se reza diariamente, donde se vive en gracia, es una casa protegida. Es como tener seguro médico, esperas no necesitarlo, pero ¿qué pasa a ver que lo tienes? Así con la protección espiritual. Hermanos míos, siento en mi corazón que algunos de ustedes que me escuchan ahora mismo están viviendo situaciones difíciles en sus casas. Sienten esa opresión que les he descrito. Están cansados de pelear sin entender por qué. Sus hijos no duermen bien. Hay tristeza inexplicable. Quiero decirles con toda la fuerza de mi alma, hay esperanza. Lo que sea que esté pasando en su casa, por grave que sea, puede cambiar. He visto milagros. He visto casas totalmente infestadas ser liberadas y convertirse en lugares de paz. He visto familias al borde del abismo recuperarse completamente. El poder de Dios es infinito y su amor por ustedes es infinito también. Él quiere que su casa sea un hogar feliz, un pequeño cielo, pero necesita su colaboración. Lo primero, lo más importante, vuelvo a insistir, pónganse en gracia. Si llevan años sin confesarse, este es el momento. Encuentren una iglesia, busquen a un sacerdote y confiésense. Vacíen su alma de todo el veneno del pecado, experimenten el abrazo misericordioso del Padre, luego comulguen con devoción, dejen que Cristo entre en ustedes y después, con el alma limpia, ataquen el problema de su casa. Remuevan objetos dudosos, bendigan con agua bendita, oren con fe, consagren al Sagrado Corazón. Verán cambios, se los prometo en el nombre de Cristo. Puede no ser inmediato, puede tomar días o semanas, especialmente si la infestación es antigua, pero la victoria está asegurada si perseveran en la fe. Y si tienen dudas, si no saben si su situación es espiritual o psicológica, busquen ayuda profesional también. No hay contradicción entre fe y ciencia. Si necesitan terapia psicológica, búsquenla. Si necesitan medicina para la depresión o la ansiedad, tómenla. Dios usa médicos y terapeutas también para sanarnos. Pero junto con eso, atiendan lo espiritual. Muchas veces es una combinación. Hay factor psicológico que necesita terapia y factor espiritual que necesita oración. Atiendan ambos. Un buen psicólogo católico puede ayudarles enormemente. Un buen director espiritual también. No están solos en esto. La iglesia quiere ayudarles. Yo quiero ayudarles. Por eso hago este mensaje. Quisiera ahora hablarles de la importancia de la devoción a María Santísima en la protección del hogar. María es la Madre de Dios, pero también es nuestra madre. Jesús desde la cruz nos la dio como madre cuando dijo a Juan, he ahí a tu madre. Ella es la mujer del Apocalipsis que aplasta la cabeza de la serpiente. El demonio tiembla ante María. ¿Por qué? Porque ella es la Inmaculada, sin pecado, llena de gracia, siempre dócil a Dios. Es exactamente lo opuesto al demonio. Humildad contra soberbia, obediencia contra rebelión, pureza contra inmundicia. Por eso el demonio la odia y la teme. Y por eso nosotros debemos acudir a ella para protección. Consagren su familia y su casa a María. Pueden hacerlo con una fórmula sencilla. María, Madre mía, te consagro hoy mi familia y mi hogar. Cúbrenos con tu manto protector. Intercede por nosotros ante tu Hijo. Que esta casa esté bajo tu amparo maternal. Amén. Recen el rosario en familia. El rosario es arma poderosísima. El Padre Pío decía que el rosario es el arma para estos tiempos. Satanás le tiene pavor al rosario. ¿Por qué? Porque en cada Ave María invocamos a María.
Y en cada Padre Nuestro nos ponemos bajo la voluntad divina. Además, meditamos los misterios de la vida de Cristo, su encarnación, pasión, muerte y resurrección, que son exactamente los eventos que sellaron la derrota del demonio. Meditar eso mientras rezamos es golpe tras golpe al enemigo. No hace falta rosario completo diario si no pueden, aunque sería ideal. Pero una decena diaria en familia, 5 minutos antes de dormir, puede transformar su hogar. Pruébenlo durante un mes y verán el cambio. También pueden tener en su casa agua de Lourdes, que es agua del manantial donde se apareció la Virgen, o agua de otros santuarios marianos. Tiene las mismas propiedades que el agua bendita y además está asociada a la intercesión específica de María. Si no pueden conseguir agua de Lourdes, el agua bendita normal funciona perfectamente, pero algunos tienen devoción especial a eso. Lo importante es la fe, no el tipo específico de agua. Dios no es formalista. Si tienes fe de mostaza, moverás montañas, dijo Jesús. Tengan fe y verán maravillas. Otra devoción mariana muy poderosa para el hogar es la del escapulario del Carmen. Es una devoción aprobada por la Iglesia desde hace siglos. Consiste en 2 trozos de tela benditos unidos por cordones que se llevan sobre los hombros. María prometió a Santo Domingo y a San Simón Stock protección especial para quienes lo usaran con devoción. No es amuleto mágico, hay que llevarlo con fe, viviendo vida cristiana, y María intercede poderosamente. Muchas familias consagradas al escapulario testifican protecciones extraordinarias. Si quieren usarlo, consigan uno en su parroquia, que un sacerdote lo bendiga e imponga según el rito y llévenlo siempre. También pueden tener uno grande del escapulario en su casa, colgado en lugar visible, como signo de consagración familiar a María. Los santos también son poderosos intercesores para protección del hogar. San José, como cabeza de la Sagrada Familia, es patrono de las familias. Invoquen su protección. Tengan una imagen de San José en su casa. Pueden rezar esta oración diariamente. Glorioso San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, tú que protegiste la Sagrada Familia en Nazaret, protege también nuestra familia. Guarda este hogar de todo mal, intercede por nosotros ante Dios, ayúdanos a ser familia santa como lo fue la tuya. Amén. San Miguel Arcángel, como ya mencioné, es el guerrero por excelencia contra el demonio. Ténganle gran devoción. Algunos tienen imágenes de San Miguel venciendo al demonio con el pie sobre la cabeza de Satanás. Es imagen poderosísima para tener en casa. Los ángeles custodios, los ángeles guardianes que Dios asigna a cada persona son también protectores del hogar si se les invoca. Enseñen a sus hijos a hablar con su ángel de la guarda. Recen juntos. Ángel de Dios que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. Pueden también pedirle al ángel custodio de su casa, ¿sí? Porque algunos teólogos proponen que así como hay ángeles asignados a personas, los hay asignados a lugares y a comunidades. Invoquen al ángel protector de su hogar. Ángel protector de este hogar, guarda esta casa. Mantén alejado todo mal, inspíranos a vivir en santidad. Amén. Hermanos, voy acercándome al final, pero antes quiero hablarles de algo que puede sonar difícil, pero es crucial: el ayuno. Jesús dijo que algunos demonios solo salen con oración y ayuno. El ayuno tiene poder espiritual enorme porque es sacrificio que ofrecemos a Dios, es dominio propio, es decirle al cuerpo que el espíritu manda. El demonio odia el ayuno porque es lo contrario a su naturaleza. Él es pura soberbia y egoísmo. El ayuno es humildad y entrega. No les estoy diciendo que ayunen hasta debilitarse o que hagan cosas extremas. El ayuno católico tradicional es sencillo. Comer solo una comida completa y 2 pequeñas que juntas no sumen otra completa sin comer entre horas. O simplemente privarse de algo que nos gusta: carne, dulces, café, televisión. Si su casa está bajo ataque espiritual, combinen la bendición con agua bendita con ayuno. Por ejemplo, ayunen a pan y agua un día mientras bendicen la casa. Ofrezcan ese sacrificio a Dios pidiendo liberación. También el perdón es arma espiritual. Si en su casa hay rencores, resentimientos, faltas de perdón, eso es puerta abierta al demonio. El rencor es veneno del alma. Jesús nos mandó perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. No dijo que fuera fácil, pero sí necesario. Si hay alguien en su familia a quien no han perdonado, perdónenlo. Si ustedes han ofendido a alguien, pidan perdón, limpien esas cuentas pendientes. El perdón libera, sana, cierra puertas al mal. He visto familias completamente restauradas cuando hubo perdón sincero. Maridos que perdonaron infidelidades,
esposas que perdonaron violencia pasada después de conversión real del esposo, hijos que perdonaron abandonos. El perdón es divino y cuando perdonamos, imitamos a Cristo que nos perdonó todo desde la cruz. La caridad fraterna también es protección. Si en su casa se practica la caridad, la generosidad, la solidaridad con los pobres, el demonio tiene menos espacio. Santiago dice, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Si enseñan a sus hijos a dar limosna, a ayudar al necesitado, a compartir, están construyendo familia santa. Y las familias santas no son morada del demonio. Yo siempre he dicho, si quieres que tu familia sea bendecida, bendice a otros, da y se te dará. Es ley espiritual. La pureza es otra protección fundamental. En un mundo sexualizado al extremo, mantener la pureza es heroísmo, pero es necesario. La lujuria, la pornografía, la infidelidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo eso ensucia el alma y abre puertas al demonio. El sexo es don maravilloso de Dios, pero dentro del matrimonio y abierto a la vida. Fuera de ahí es pecado grave que destruye. Si en su casa hay pecados contra la pureza, deténganlos ya. Si tienen adolescentes, hablen con ellos claramente sobre esto. Protejan sus ojos de pornografía, filtros de internet, supervisión, educación en la belleza de la pureza. Lean juntos las cartas de San Pablo donde habla de esto. Sean familia pura y la bendición de Dios será evidente. Finalmente, hermanos, la esperanza. Nunca pierdan la esperanza. Por oscura que esté la situación, Dios es más poderoso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo. Toda la hueste del infierno junta no puede contra un alma en gracia que confía en Dios. Ustedes no están solos. Cristo está con ustedes. María los protege. Los ángeles los custodian. Los santos interceden. Tienen el agua bendita, los sacramentos, la oración, el ayuno, los sacramentales. Tienen todo un arsenal espiritual. Úsenlo. No se rindan. Si caen, levántense. Si fallan, confiésense y vuelvan a empezar. Dios nunca se cansa de perdonar. Solo nosotros nos cansamos de pedir perdón. Perseveren. La victoria es de Cristo y por tanto es nuestra también. Quiero terminar contándoles una última historia que resume todo lo que he dicho. Hace años me llamaron a una casa donde llevaban décadas de desgracias, enfermedades, quiebras económicas, accidentes, divorcios, adicciones. Era una familia grande y parecía maldita. Cuando llegué e investigué, descubrí que el abuelo años atrás había hecho un pacto con el demonio para obtener riqueza. La obtuvo, pero a costa de la maldición sobre su descendencia. Los nietos ni siquiera sabían esto, pero el mal continuaba generación tras generación. Fue un caso complejísimo. Hicimos varias sesiones de liberación, exorcismos, destrucción de objetos malditos que el abuelo había dejado escondidos, bendiciones profundas de la casa con agua bendita, consagraciones, misas. Llevó meses, pero finalmente la casa fue liberada. Y desde entonces esa familia ha prosperado no solo económicamente sino espiritualmente. Varios de los nietos se han hecho muy activos en la iglesia. Una nieta entró a un convento, otro nieto se preparó para diácono. La gracia de Dios fluyó cuando se cerró la puerta al mal. Esta historia me enseñó que nunca es tarde, que nunca hay situación irredimible. El poder de Dios es infinito. Por eso les digo hoy, no importa qué tan grave sea la situación de su casa, de su familia, Dios puede transformarla, pero necesita su sí, su decisión de cambiar, de poner a Cristo en el centro, de usar los medios que Él nos ha dado. El agua bendita es uno de esos medios. Úsenla con fe, acompáñenla con vida sacramental y verán el milagro. No sé si será inmediato o gradual, no sé si será espectacular o silencioso, pero sucederá, porque Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y cumple sus promesas. Mis queridos hermanos, siento en mi espíritu que necesito compartir con ustedes algo más, algo que el Señor pone en mi corazón en este momento y que sé que muchos de ustedes necesitan escuchar. Quiero hablarles de algo que he visto repetirse una y otra vez en mi ministerio y es la resistencia que muchas personas tienen para aceptar que en sus vidas o en sus hogares pueda haber influencia demoníaca. Esta resistencia no viene solo del escepticismo moderno o de la mentalidad racionalista que nos han metido a todos, viene también del miedo. Sí, hermanos,
del miedo a enfrentar una realidad que nos supera, del miedo a reconocer que hemos abierto puertas que no debíamos abrir, del miedo a admitir que necesitamos ayuda, no solo psicológica o médica, sino espiritual. Y entiendo ese miedo, lo comprendo perfectamente. Pero déjenme decirles algo con toda claridad. El miedo no viene de Dios. El miedo paralizante, el terror que nos impide actuar, ese viene del enemigo. Dios nos da valentía, fortaleza, claridad mental. Cuando ustedes sientan ese miedo irracional que les impide buscar ayuda espiritual, reconózcanlo como táctica del demonio y rechácenlo en el nombre de Jesús. He conocido personas que durante años han sufrido ataques espirituales evidentes, pero se negaban a aceptarlo. Una señora me contó que durante 20 años escuchaba voces en su casa que la insultaban, que veía sombras que se movían, que sentía que algo la tocaba por las noches. 20 años, hermanos. Y nunca buscó ayuda porque pensaba que si lo contaba la iban a tomar por loca, o porque no quería aceptar que algo así pudiera ser real. Cuando finalmente llegó a mí, destrozada, sin poder más, y empezamos el proceso de liberación, me dijo llorando: Padre, ¿por qué no vine antes? ¿Cuánto tiempo perdí sufriendo innecesariamente? Esa es la tragedia del silencio, de la negación, del miedo a enfrentar la realidad espiritual. No sean como esa señora. Si algo no está bien en su casa, si sienten esa opresión, esos fenómenos extraños, esa tristeza inexplicable, no esperen 20 años. Actúen ahora. Busquen ayuda. No están locos. Lo que sienten puede ser muy real espiritualmente. También quiero advertirles sobre algo que veo cada vez más frecuente en nuestra sociedad moderna, y es la práctica inconsciente de abrir puertas espirituales sin darse cuenta. Me refiero específicamente a ciertas prácticas que se han vuelto moda y que la gente hace pensando que son inofensivas. Por ejemplo, el yoga. Ahora, antes de que me malinterpreten, déjenme aclarar. El yoga como ejercicio físico puro, como estiramiento, como técnica de relajación muscular, no tiene nada de malo. El problema es cuando el yoga viene acompañado de su filosofía religiosa original, que es hinduista. Cuando en una clase de yoga te ponen a repetir mantras en sánscrito, que son nombres de dioses hindúes, cuando te hablan de los chakras no como centros de energía física, sino como puertas espirituales, cuando te enseñan a vaciar tu mente para que el universo entre en ti, ahí hay peligro serio. Vaciar la mente es invitación abierta a que cualquier espíritu entre. La oración cristiana no vacía, llena de la presencia de Dios, de su palabra, de pensamientos santos. He atendido casos de personas que después de clases de yoga intensivo, con toda la parafernalia espiritual, empezaron a tener problemas. Una joven profesional me contó que después de un retiro de yoga de una semana donde hacían meditaciones profundas con mantras, empezó a escuchar voces que le decían cosas, a tener visiones perturbadoras, a sentir presencias. Antes de ese retiro era una chica normal, católica de domingo, sin problemas especiales. Después quedó marcada. Necesitó meses de acompañamiento espiritual, confesión de haber participado en prácticas no cristianas, renuncia explícita a lo que había invocado sin saberlo y liberación. ¿Significa esto que todo yoga es satánico? No. Significa que hay que tener discernimiento. Si van a hacer yoga, háganlo como ejercicio físico, sin la carga religiosa. Y mejor aún, busquen alternativas cristianas. Hay ejercicios de estiramiento, pilates cristiano, incluso oraciones corporales católicas que combinan movimiento y oración sin meter filosofías extrañas. Lo mismo pasa con el Reiki, con la acupuntura, cuando viene cargada de filosofía taoísta, con ciertas terapias alternativas que hablan de energías universales o conexión con el cosmos. Hermanos, como católicos creemos en un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en una energía impersonal cósmica. Cuando alguien les habla de canalizar energías del universo sin mencionar a Dios, desconfíen. Cuando alguien les ofrece sanación sin invocar el nombre de Jesús, sin orar al Dios verdadero, cuidado. Puede haber ahí, en el mejor de los casos, simple charlatanería o en el peor, auténtico ocultismo. Y el ocultismo, aunque prometa sanación y bienestar, termina esclavizando. He visto personas que fueron a un curandero por un dolor de espalda y terminaron con opresión demoníaca que les costó años sacudirse. No vale la pena el riesgo. Si necesitan terapias físicas, vayan al médico, al fisioterapeuta, a profesionales serios. Y si quieren sanación espiritual, vayan a la iglesia, pidan el sacramento de la unción de enfermos, asistan a misas de sanación con sacerdotes católicos, recen con fe, pero no se metan en cosas dudosas. Otra puerta que se abre con frecuencia alarmante es la consulta a videntes, tarotistas, médiums. Hermanos, esto es pecado grave, está explícitamente prohibido en la Biblia.
En el libro del Deuteronomio, Dios dice claramente: no haya entre los tuyos quien practique adivinación, astrología, hechicería, magia, quien consulte a médiums o evoque a los muertos. Es clarísimo. Y sin embargo, ¿cuántos católicos van disimuladamente a que les lean las cartas, a que les limpien las energías, a que les digan el futuro? Justifican diciendo: es solo por curiosidad, no creo realmente en eso. Pero hermanos, aunque ustedes no crean, el demonio sí existe y aprovecha esas puertas. Cada vez que alguien consulta el tarot, está invocando fuerzas espirituales que no son de Dios. Y esas fuerzas no son neutras. O son de Dios o son del demonio. No hay término medio. Si no es de Dios, es del enemigo. Así de simple. Me dirán: pero padre, muchas veces los videntes aciertan, me dijeron cosas que nadie sabía. Exacto, y ahí está el engaño más peligroso. El demonio tiene inteligencia superior a la nuestra. Tiene capacidad de conocer cosas del pasado que hemos hecho, de calcular probabilidades futuras, de leer nuestros pensamientos superficiales, de disfrazarse de luz. Puede revelar cosas ciertas para ganarse nuestra confianza y luego destruirnos. Es como el pescador que pone carnada en el anzuelo. La carnada se ve deliciosa, pero dentro está el gancho que te atrapa. Los videntes pueden decir algunas verdades mezcladas con mentiras, pueden dar consejos que parecen buenos pero que te alejan de Dios, pueden crear dependencia psicológica donde ya no tomas decisiones sin consultarles. He conocido personas que quedaron esclavizadas a consultar videntes para cada decisión de su vida, gastando fortunas, viviendo en ansiedad constante. Eso no es libertad, es esclavitud. Cristo vino a liberarnos, no a esclavizarnos. Si ustedes o alguien de su familia ha consultado videntes, tarotistas, brujos, curanderos, espiritistas, necesitan arrepentirse de eso, confesarlo y renunciar explícitamente a cualquier atadura que se haya creado. En la confesión digan claramente: Padre, consulté a una vidente hace 2 años. Reconozco que fue pecado grave contra el primer mandamiento. Renuncio a cualquier influencia que esa persona o lo que invocó haya tenido sobre mí y pido a Dios que me limpie y me libere. El sacerdote les dará la absolución y puede hacer una oración de liberación. Si tienen objetos que les hayan dado esos videntes, amuletos, pulseras, piedras energizadas, fotos con oraciones extrañas, destrúyanlos. No los guarden ni por nostalgia ni por curiosidad, son puertas abiertas. Quémenlos o rómpanlos y líbrense de ellos. Y luego bendigan su casa con agua bendita como les enseñé y vivan en gracia de Dios. Así cerrarán definitivamente esa puerta. Ahora quiero hablarles específicamente a los padres de familia. Ustedes tienen una responsabilidad enorme ante Dios. Son los sacerdotes del hogar. Así como el sacerdote cuida de la parroquia, ustedes padres deben cuidar espiritualmente de su familia. Esto no es solo responsabilidad del papá, aunque él como cabeza tiene rol especial, sino de ambos padres. Mamá y papá juntos deben velar por la salud espiritual de sus hijos y de su hogar. Y parte de esa responsabilidad es enseñar a sus hijos estas verdades espirituales que estamos hablando. No esperen a que la catequesis de la parroquia les enseñe todo, porque muchas veces las catequesis modernas están aguadas, no tocan estos temas. Ustedes en casa deben enseñarles a sus hijos que el demonio existe, que el pecado es real, que hay consecuencias espirituales de nuestros actos, que debemos protegernos con oración y sacramentos. Enséñenles desde pequeños a usar el agua bendita. Cuando el niño se va a dormir, háganle la señal de la cruz en la frente con agua bendita y díganle que Jesús te proteja esta noche, que tu ángel de la guarda te cuide. Así el niño crece sabiendo que hay protección divina, que no está solo, que hay realidades espirituales buenas que lo cuidan. Enséñenles a rezar antes de dormir. La oración de la noche es importantísima. Haz examen de conciencia del día, pide perdón por las faltas, agradece las bendiciones, encomienda la noche a Dios. Un niño que reza antes de dormir tiene más paz, menos pesadillas, mejor descanso y espiritualmente está protegido. Enséñenles a invocar a su ángel custodio: ángel de Dios que eres mi guardián, cuídame esta noche. Es oración sencilla pero poderosa. Los niños tienen una fe pura que nosotros adultos hemos perdido con el racionalismo. Aprovechen esa fe natural de los niños. También enséñenles discernimiento desde pequeños. Cuando son adolescentes especialmente, es crucial que sepan qué cosas están bien y qué no desde el punto de vista espiritual. Hoy los adolescentes están bombardeados con ocultismo a través de las redes sociales, de los videojuegos, de las series de televisión.
Hay series populares donde se glorifica la brujería, donde los protagonistas son brujos o satanistas y se presentan como héroes. Hay videojuegos donde se invoca demonios, donde se hacen pactos con el diablo. Hay retos en internet donde los jóvenes son incitados a hacer sesiones de Ouija o rituales peligrosos. Ustedes como padres deben estar al tanto de qué consumen sus hijos. No es invadir su privacidad, es protegerlos. Así como no los dejarían jugar en una autopista, no deben dejarlos exponerse a contenido espiritual peligroso sin supervisión. Tengan conversaciones abiertas con sus hijos adolescentes sobre estos temas, no con tono alarmista que los asuste innecesariamente, pero sí con claridad. Dígales, hijo, hija, el ocultismo no es juego, tiene consecuencias reales. Si tus amigos te invitan a jugar Ouija o a hacer rituales, di que no. No es solo que esté prohibido, es que es peligroso para tu alma y tu mente. Hay cosas con las que no se juega y denles alternativas. Si el hijo tiene inquietud espiritual, llévelo a retiros católicos para jóvenes, a encuentros de oración, a grupos juveniles sanos, que canalice esa inquietud espiritual natural de la adolescencia hacia lo bueno, no hacia lo oscuro. Conozco muchos jóvenes que se metieron en ocultismo simplemente porque tenían sed de trascendencia y nadie les ofrecía el agua viva del Evangelio. Tenían hambre de misterio y les dieron la piedra del esoterismo en lugar del pan de la verdad católica. Y padres, con todo el respeto y la caridad, debo decirles también esto. No pueden proteger espiritualmente a sus hijos si ustedes mismos están en pecado grave. Si el papá es infiel, si la mamá vive en resentimiento, si hay pornografía en la casa, si hay violencia, no hay protección espiritual posible. Primero pónganse ustedes en gracia. Primero arreglen su propia vida espiritual, confiésense, reconcíliense con Dios, vivan lo que predican. Los hijos no son tontos, detectan la hipocresía a kilómetros de distancia. Si les dicen que recen pero ustedes no rezan, si les dicen que vayan a misa pero ustedes no van, si les prohíben cosas que ustedes mismos hacen, pierden toda autoridad moral. Sean coherentes, vivan primero ustedes lo que quieren enseñar. Y si han fallado, reconózcanlo humildemente ante sus hijos. Díganles, hijos, papá se equivocó, pero estoy cambiando, estoy volviendo a Dios, acompáñenme en este camino. Esa humildad les dará más autoridad que 1000 sermones. Quiero también hablarles de la importancia de la bendición de objetos religiosos. No basta con tener crucifijos, imágenes, medallas, deben estar bendecidos por un sacerdote. Un crucifijo sin bendecir es solo un símbolo cultural o artístico. Bendecido por la iglesia se convierte en sacramental, con poder espiritual. Lo mismo con las medallas, los rosarios, las imágenes de santos. Lleven todo eso a su parroquia y pidan que se lo bendigan. Es rápido, no cuesta nada y la diferencia espiritual es enorme. He visto demonios reaccionar con furia ante un crucifijo bendito mientras ignoraban uno sin bendecir. La bendición de la iglesia, hecha con la autoridad que Cristo le dio, confiere a estos objetos una presencia especial de la gracia divina. Coloquen esos objetos benditos estratégicamente en su casa. Un crucifijo grande y bendito en la sala principal visible para quien entre. Crucifijos más pequeños en cada recámara, especialmente sobre la cama o frente a ella. Medalla de San Benito en la puerta de entrada, clavada o pegada. Imagen de la Virgen María en lugar prominente, quizá en el comedor donde la familia se reúne. Estampas del ángel de la guarda en los cuartos de los niños. No estoy diciendo que llenen la casa como si fuera tienda religiosa, pero sí que haya presencia visible de lo sagrado. Esto cumple varias funciones. Les recuerda a ustedes mismos su identidad cristiana. Educa a los niños en la fe y espiritualmente crea ambiente de protección. Los demonios evitan lugares donde hay signos visibles de fe, donde ven que Cristo es tomado en serio. También les recomiendo tener en casa libros buenos, espiritualmente sanos, una Biblia católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, libros de santos, libros de buenos autores católicos. Que sus hijos crezcan viendo que la lectura espiritual es parte de la vida familiar. Lean pasajes de la Biblia en familia ocasionalmente, quizá los domingos antes o después de la comida. No hace falta lectura larga, 5 minutos de evangelio y comentario breve. Hoy leímos que Jesús perdonó a la mujer adúltera. ¿Qué aprendemos? Que Dios siempre perdona si nos arrepentimos de verdad. Así, poco a poco, la palabra de Dios se va sembrando en los corazones. Y la palabra es espada del Espíritu, dice San Pablo, es arma espiritual poderosa contra el mal. Hermanos, también quiero animarlos a crear tradiciones familiares de fe. Por ejemplo, bendecir la mesa antes de comer.
Esto se está perdiendo tristemente. Antes, en todas las familias católicas se rezaba antes de las comidas. Ahora muchos se sientan a comer sin siquiera un momento de agradecimiento a Dios. Recuperen esa tradición. No tiene que ser oración larga. Bendícenos, Señor. Bendice estos alimentos que vamos a tomar y danos tu gracia para compartirlos con quien lo necesite. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 15 segundos, pero ¿qué diferencia hace? Reconoce que todo viene de Dios, cultiva la gratitud, santifica el momento familiar de la comida. Y créanme, los niños que crecen bendiciendo la mesa llevarán esa costumbre a sus propias familias futuras, esa herencia espiritual que transmiten. Otra tradición hermosa, bendecirse mutuamente como familia antes de salir de casa. Los papás bendicen a los hijos antes de que vayan a la escuela. El esposo y la esposa se bendicen mutuamente antes de salir al trabajo. Una cruz en la frente con el pulgar diciendo que Dios te bendiga y te guarde. ¿Cuántos accidentes se han evitado por esas bendiciones? No lo sabemos, solo lo sabremos en el cielo, pero estoy seguro que son innumerables. Conozco familias que tienen este hábito y testifican protecciones extraordinarias, accidentes que no pasaron por segundos, peligros que se evitaron milagrosamente. ¿Casualidad? Yo creo que es providencia de Dios respondiendo a la fe de familias que invocan su protección. También pueden tener la costumbre de bendecir a los hijos antes de dormir. Los papás van a cada recámara, hacen la señal de la cruz en la frente del hijo con un poco de agua bendita, rezan una oración corta, dan un beso de buenas noches. ¿Saben cuánto vale eso para un niño? Es amor tangible, es seguridad, es sentir que papá y mamá no solo cuidan tu cuerpo, sino tu alma, que no solo te alimentan y te visten, sino que oran por ti, que te ponen bajo la protección de Dios. Esos niños crecen con una fortaleza interior impresionante porque han sido amados integralmente, cuerpo y alma, en lo material y en lo espiritual. Y cuando sean adultos recordarán esas bendiciones nocturnas como tesoros de su infancia y las repetirán con sus propios hijos. Así se transmite la fe, no tanto con catequesis teóricas, sino con vida vivida, con tradiciones que tocan el corazón. Quiero hablarles también del poder de la música sagrada en el hogar. Hermanos, no subestimen esto. La música tiene poder extraordinario sobre nuestras emociones y nuestro espíritu. La música mala, vulgar, violenta, oscura, afecta negativamente. La música buena, edificante, sagrada, eleva el espíritu. En su casa pongan música cristiana de calidad. Hay música católica hermosa, cantos gregorianos, himnos tradicionales, música de adoración contemporánea bien hecha. Cuando pongan música sacra en su casa mientras hacen los quehaceres, mientras comen, mientras descansan, el ambiente cambia. Se siente la presencia de Dios de manera tangible. He entrado a casas donde suena música sacra y la diferencia con otras casas es inmediata. Hay paz, hay luz, hay gozo espiritual. Especialmente recomiendo la música de adoración, canciones que exaltan a Jesús, que proclaman su señorío, que alaban su santo nombre. Cuando esa música suena en una casa, los demonios huyen. No es exageración. He visto en exorcismos cómo los demonios reaccionan con furia cuando se pone música de adoración. Gritan, se retuercen, piden que se detenga. ¿Por qué? Porque no soportan que Cristo sea alabado. Su orgullo no tolera escuchar que Jesús es el Señor, que Jesús es Rey, que Jesús venció. Entonces, si música de adoración tiene ese efecto en un exorcismo, imaginen el efecto preventivo en un hogar. Si en su casa suena música que glorifica a Cristo, están creando ambiente donde el demonio no quiere estar. Es como fumigar espiritualmente. El enemigo busca lugares oscuros, donde se escucha música que glorifica el pecado, la rebelión, la muerte. Si en su casa suena música que glorifica a Dios, a la vida, al amor verdadero, están creando un refugio espiritual. Ahora, sé que algunos me dirán, padre, pero mis hijos adolescentes escuchan otro tipo de música, no les gusta la música cristiana. Entiendo, es un desafío. No pueden imponer por la fuerza gustos musicales, especialmente adolescentes que están formando su identidad. Pero sí pueden poner reglas razonables. Por ejemplo, música cristiana o neutral en las áreas comunes de la casa, y en sus cuartos cada quien puede escuchar lo que quiera con audífonos, siempre y cuando no sea música explícitamente satánica o con letras que glorifiquen el mal. Hablen con sus hijos, explíquenles por qué ciertas músicas son dañinas espiritualmente y busquen música cristiana contemporánea que pueda gustarles. Hay grupos católicos jóvenes con música muy bien hecha, con ritmos modernos, pero letras santas. Denles opciones, no solo prohibiciones. Y ustedes mismos, padres, examinen qué música escuchan.
Si están todo el día con música que habla de infidelidades, de violencia, de drogas, de desesperanza, eso los está afectando aunque no se den cuenta. No digo que solo escuchen música religiosa las 24 horas, pero sí que sean conscientes de lo que dejan entrar a su mente y corazón. Hay música secular buena, sana, que simplemente habla de amor humano, de belleza, de naturaleza, sin contenido pecaminoso. Esa no hace daño. Pero la música que explícitamente promueve el pecado, que blasfema, que glorifica lo oscuro, esa sí es puerta abierta al mal. Sean sabios en sus elecciones. Quisiera también tocar un tema delicado pero necesario: las relaciones sexuales en el matrimonio y su dimensión espiritual. Hermanos casados, el hecho matrimonial es sagrado. San Pablo dice que es honorable en todo. Dios bendice la intimidad matrimonial abierta a la vida, vivida en amor y respeto mutuo, pero cuando se introduce pornografía, cuando hay prácticas contrarias a la naturaleza, cuando se usa al otro como objeto, cuando se cierra artificialmente a la vida por métodos anticonceptivos pecaminosos, ahí la bendición se pierde y pueden entrar influencias negativas. He atendido matrimonios donde la intimidad se había vuelto un campo de batalla espiritual porque uno de los dos estaba metido en pornografía o porque practicaban cosas que no debían. El demonio ataca ferozmente la sexualidad matrimonial porque es la fuente de la vida, es el acto de amor conyugal que Dios usa para crear nuevas almas. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso incluye la intimidad. Debe ser acto de amor verdadero, no de egoísmo, abierto a la vida, respetuoso, nunca degradante, nunca violento. Y si han caído en pecados contra la castidad conyugal, en pornografía, en infidelidades, en anticonceptivos, confiésenlo. Busquen la misericordia de Dios. Empiecen de nuevo. Bendigan su recámara con agua bendita. Pongan un crucifijo en lugar visible para que Cristo esté presente como testigo de su amor, y oren juntos como pareja, incluso brevemente antes de la intimidad. Señor, bendice nuestra unión, que sea expresión de nuestro amor y esté abierta a tu don de la vida. Puede sonar extraño al principio, pero santifica ese momento. Dios está presente en todo y quiere bendecir también la intimidad matrimonial cuando se vive según su plan. Finalmente, hermanos, quiero dejarles una verdad fundamental que resume todo. El centro de la protección espiritual del hogar no son los sacramentales, por importantes que sean. El centro es Cristo vivo en ustedes por la gracia santificante. Los sacramentales sin vida de gracia son como armas sin munición. Tienen la forma, pero no el poder. Pero cuando ustedes están en gracia de Dios, cuando Cristo vive en su alma por la fe y los sacramentos, entonces todo lo demás cobra eficacia. El agua bendita funciona porque Cristo está en ustedes usándola. La oración es poderosa porque Cristo ora con ustedes. El ayuno es efectivo porque se une al sacrificio de Cristo. Todo cobra sentido y poder cuando Cristo es el centro. Por eso, hermanos míos, termino repitiéndoles lo que les he dicho al principio. Confiésense si hace tiempo que no lo hacen. Vuelvan a la Eucaristía dominical sin falta. Comulguen en gracia. Vivan la vida cristiana con seriedad, con alegría, con convicción. Y entonces cuando bendigan su casa con agua bendita, cuando oren, cuando usen los sacramentales, todo tendrá poder porque el Todopoderoso está con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es nuestra fuerza. No estamos solos. Cristo está con nosotros, en nosotros, por nosotros. Y si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Nadie y nada puede dañarnos realmente si permanecemos en Cristo. Pueden tocarnos externamente, pero nuestro interior, nuestra alma permanece inviolable en las manos de Dios. Que el Señor los bendiga abundantemente. Que haga de sus hogares pequeños santuarios de su presencia. Que sus familias sean reflejos de la Sagrada Familia de Nazaret. Que el agua bendita sea para ustedes signo eficaz de la gracia que los purifica y protege. Y que cuando llegue su último día puedan decir con San Pablo: he peleado el buen combate, he acabado la carrera, he guardado la fe, los espero en la eternidad. Hasta entonces trabajemos juntos por la salvación de nuestras familias. Adelante, hermanos. Con Cristo siempre adelante. Que Dios los bendiga, que María los proteja y que vivan en paz. Amén.